Hola chicos, en esta ocasión vamos a hablar de los tumores intracraneanos y su presentación en psiquiatría. Mi nombre es Florencia Vilches, soy médica cirujana especialista en psiquiatría, magíster en neuropsicofarmacología y además tengo una subespecialidad en neuropsiquiatría, gerontopsiquiatría y demencias. Ahí está mi mail, por cualquier duda me pueden consultar. Entonces vamos a hablar un poquito de esto que son los tumores en relación a la patología neuropsiquiátrica, básicamente. Y la pregunta es, ¿pueden los tumores simular una enfermedad psiquiátrica? La respuesta es sí. Vamos a tratar de evaluar en este radar bien ampliamente qué significa todo esto. Y vamos a empezar por los síntomas psiquiátricos de los tumores. Depende del área en donde se encuentre la lesión, probablemente tengamos la manifestación a nivel psiquiátrico. ¿Y por qué nos va a consultar un paciente en este caso? Este es el cerebro. Acá vamos a observar que tiene varias estructuras, como ustedes ya lo conocen, de anatomía, de neurología, y vamos a separar los diferentes lóbulos en todo esto. Acá lo observamos con más claridad, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal. Y además vamos a incluir en esto al cerebelo como órgano no solo del movimiento, sino también recientemente descubierto órgano de la memoria. El puente troncoencefálico que le llamamos, con el bulbo raquídeo también, la protuberancia, el mesencéfalo, etc. De acuerdo a las áreas del cerebro en donde se ubique la tumoración, vamos a tener la sintomatología o la manifestación. Y acá lo observamos por dentro, porque en realidad muchas de las lesiones, y sobre todo lo que nos importa a nosotros en psiquiatría, lo vamos a encontrar en las caras internas del cerebro, porque ahí se encuentran sobre todo áreas como el lóbulo límbico, en donde vamos a tener grandes implicancias a nivel de la memoria, de la conducta, de la sensopercepción, etc. Acá lo observamos con más claridad, ¿sí? Vamos a empezar por el lóbulo frontal. Cuando un paciente nos consulte y sospechemos una lesión en el lóbulo frontal, nosotros lo que vamos a encontrar como principales síntomas son la apatía, la desinhibición, la confusión mental, la agresividad, la irritabilidad. Todos estos son síntomas frontales principalmente. Los cambios en el humor, puede haber en el mismo día varios cambios, estar contento, estar eufórico, estar triste, enojado, etc. La irritabilidad y la agresividad, como decíamos hace un rato. Las características a nivel tumoral las repasamos, ya lo dijimos en la clase de neuropsiquiatría, pero que tienen que ver principalmente con que la forma de presentación es atípica en una edad atípica también. No es la característica, supongamos, de un trastorno de ansiedad que se presenta en un joven. Esto puede darse en un adulto, en un adulto mayor, en un niño, etcétera. Depende de dónde se ubique el tumor, como les decía. La duración es más corta. La presentación atípica con, supongamos, en un paciente esquizofrénico es muy común el tema de las alucinaciones auditivas. Cuando hay un tumor, las alucinaciones van a ser visuales, olfativas, gustativas. Esto nos va a marcar la diferencia y nos tiene que hacer sospechar en que esto no es probablemente una patología psiquiátrica per se. A nivel temporal, la presentación va a tener que ver con esto que es como soñar despierto, ¿sí? La persona tiene déjà vu, falsos reconocimientos, se queda como
llamamos comúnmente colgada y no lo recuerda. El déjà vu, como les decía recién, o el jamais vu, que es que una situación ya la viví o una situación que me parece no haberla vivido nunca y en realidad sí se produjo. Trastornos a nivel del lenguaje, tanto semántico como en la comprensión, como en la fonética, como en la morfosintáctica. Alucinaciones o ilusiones, tanto principalmente auditivas, visuales, olores, que son estas crisis uncinadas, cuando hay lesiones a nivel del bulbo olfatorio principalmente, o en el lóbulo temporal, en la parte interna del lóbulo temporal. Viscerales como náuseas o sensación de rubincundez cuando se afecta la zona autonómica en toda la parte temporal. El gusto desagradable también son las principales alucinaciones cuando hay un tumor a nivel temporal. La desorientación temporoespacial o los síndromes confusionales agudos con alucinaciones y con trastornos en el pensamiento o conciencia fluctuante. Las despersonalizaciones y las desrealizaciones, la persona no se reconoce o no reconoce su entorno, también pueden ser un síntoma de tumor a nivel de la zona temporal. Los delirios, sobre todo el delirio de robo, es el principal. Esto es muy importante también cuando hay una lesión a nivel del lóbulo temporal. A nivel parietal no vamos a tener tanta implicancia en lo que tiene que ver con lo psiquiátrico. Sí podemos llegar a tener el síndrome parietal, que va a ser principalmente a nivel motor, con fallas a nivel motor, a nivel de la sensibilidad, etc. A nivel occipital, es el 5% de los tumores intracranianos, la mitad presenta síntomas mentales. Lo principal van a ser las amnesias de fijación, las agnosias visuales, las alucinaciones visuales, que sobre todo aparecen en el campo ciego y se llaman alucinaciones extracampinas. Esto es muy común en el lóbulo occipital cuando la lesión se ubica ahí. Y por ahí no se acompaña, por supuesto, de todas las manifestaciones a nivel del pensamiento. Si bien hay una alucinación, la persona no se cree que es un demonio que se está viniendo a atacarlo. Cuando hay tumores en la base del cráneo, podemos presentar también algunas alucinosis, trastornos sensitivos motores, déficits intelectuales, hipersomnia, etc. El síndrome de Korsakoff tiene que ver con también alucinaciones visuales y alteraciones del pensamiento y deterioro cognitivo. Habitualmente se suele presentar también en las personas que abusan del alcohol por un déficit de tiamina. En este caso, también el tumor de la base del cráneo puede generar síntomas similares al síndrome de Korsakoff. Vamos a tener síntomas neurológicos además. Estos van a tener que ver con nueva aparición en el cambio o en el patrón de los dolores de cabeza que se vuelven intensos o más frecuentes, náuseas o vómitos sin causa aparente, problemas en la vista como visión borrosa, visión doble, visión periférica con déficit, pérdida gradual de la sensibilidad o del movimiento en un brazo o en una pierna, dificultad para mantener el equilibrio, dificultades en el habla, confusión en asuntos cotidianos, cambios en la personalidad o en el comportamiento, convulsiones. Lo más importante es que no haya antecedentes previos o problemas en la audición. Entonces, decíamos que la cefalea en general, cuando los tumores están irritando las ramas trigeminales, va a ser frontotemporal. Cuando irritan las ramas cervicales, van a estar en la nuca y en el cuello. La cefalea tumoral suele tener vómitos, en general puede acompañarse de náuseas también, se agrava con el Valsalva y es la primera causa de epilepsia entre los 35 y los 50 años, que si no, no es común. Vamos a hablar un poquito de la clasificación de los tumores.
En esto es importante que ustedes sepan que de los tumores cerebrales, el 80% es supratentorial, que hay una distribución más o menos homogénea a nivel infratentorial y que en el adulto, en mayor de 15 años, el más frecuente es el glioblastoma multiforme. Más de 70 años el 50% es benigno y en la infancia los meduloblastomas, astrocitomas y ependimomas. Aproximadamente 10 por 100.000 personas al año pueden tener tumores en el cerebro y el 60% van a ser malignos. Los tumores del sistema nervioso central ocupan el segundo lugar en frecuencia, solo precedidos por la leucemia. Y el único factor de riesgo puede haber sido alguna radiación ionizante o radioterapia, y más a los tumores tipo meningiomas o tumores gliales son los que afectan este tipo de radiaciones. Puede haber factores genéticos y, como les decía, las radiaciones como factores ambientales, la esclerosis múltiple que puede derivar en un glioblastoma o la inmunosupresión con respecto a los linfomas principalmente. Los mecanismos de propagación, es muy importante saber que los tumores cerebrales no producen metástasis fuera del sistema nervioso central por la barrera hematoencefálica. En raras excepciones hay metástasis hematógenas como en el glioblastoma, el meningioma o el meduloblastoma. Fuera del sistema nervioso central solo se implantarían por catéteres y se extienden dentro del espacio meningio vía líquido cefalorraquídeo y el meduloblastoma, el ependimoma, el linfoma y el germinoma. También es muy común que se produzcan metástasis en el sistema nervioso central de linfomas y carcinomas de otros órganos en el cuerpo. Esta es una clasificación de tumores cerebrales, no me interesa que los conozcan a todos, simplemente se las muestro. Vamos a ver que hay tumores derivados del neuroepitelio, como los astrocitomas, los oligodendromas, los ependimomas, los tumores del plexo coroideo, y otro tipo de tumores embrionarios de la glándula pineal, neurogliales. Como en todos los tumores, depende de el grado de maduración del tumor, va a ser el grado de malignidad. Cuanto más inmaduros, más malignos en general. También los podemos separar en los tumores de las vainas de los nervios, en los tumores relacionados con las meninges como las meningiomas, las células germinales como los germinomas o los teratomas, los linfomas, los tumores de la región celar o los tumores metastásicos. Vamos a pensar que cuando hay una genética molecular de tumores cerebrales vamos a tener algunas anomalías genéticas, pueden ser hereditarias en algunos casos, pueden escapar a la destrucción del sistema inmune y además a esto sumarse los agentes tóxicos y biológicos que puedan influir en las características del tumor. Acá los vemos separados en otra clasificación, pero observamos que los tumores son, por supuesto, los mismos. ¿Qué pasa con respecto a nuestras presentaciones y lo que pueden causar estos tumores? Vamos a ver que se producen ciertas alteraciones en la vida diaria por culpa de los tumores, como por ejemplo, un pedófilo se enmienda tras extirparle un tumor. Esta persona tenía un tumor a nivel frontal y tenía conductas sexuales extrañas. Con los años y a través de un estudio se dan cuenta de que había una lesión y estas conductas desaparecen. Un tumor cerebral obligó a una mujer a apuñalarse porque oía a Dios pedírselo. Si bien, como dijimos, las alucinaciones auditivas no son las más frecuentes en los tumores temporales, es una posibilidad. Vamos a ver ahora, para terminar, los principales síndromes cerebrales que pueden causar estos tumores. Vamos a separarlo de acuerdo a áreas topográficas. El síndrome psicoorgánico
como veíamos y como recordamos, estaba principalmente a nivel parietal. Puede producir obnubilación, torpor, bradipsiquia y síndrome confusional. Y además dar hipertensión endocraniana, que esto va a generar, por supuesto, otro tipo de complicaciones con el riesgo del enclavamiento. El síndrome temporal con cuadrantopsia superior contralateral, las crisis epilépticas de tipo psicomotor, la falta de inhibición, las fallas en la memoria, el estado confusional y los brotes psicóticos. A nivel del lóbulo temporal hay una reacción que es la crisis unciforme, que son convulsiones con alucinaciones olfativas y gustativas, despersonalización, cambios emocionales, trastornos conductuales, defectos en el cambio visual y ilusiones o alucinaciones auditivas finalmente. Esto se puede producir cuando hay alguna alteración a nivel de un tumor principalmente, pero también en la epilepsia del lóbulo temporal, como veíamos en la clase de neuropsiquiatría. El síndrome occipital va a traer defectos en el campo visual, crisis epilépticas de tipo visual con las principalmente alucinaciones extracampinas, desorientación espacial y visual, agnosia a los colores, alexia, o sea, la incapacidad de leer y ceguera cortical. Acá vemos entonces las hemianopsias que se producen, la ceguera cortical cuando afecta a los dos campos, y las lesiones irritativas que son alucinaciones visuales amorfas que se llaman síndrome de Balin. El síndrome frontal va a producir además abulia, crisis convulsivas motoras, un síndrome piramidal, la desviación ocular conjugada y el mutismo. También, como nos referíamos anteriormente, el síndrome del lóbulo frontal va a producir cambios en la personalidad, con deterioro intelectual, con disminución en la velocidad mental, cambios en la personalidad, los reflejos de prehensión contralaterales se ven afectados, la presión del primer par craneal va a producir problemas a nivel olfativo, las lesiones precentrales pueden producir convulsiones motoras. En el síndrome parietal, como veíamos hace rato, no es muy frecuente que cause alteraciones a nivel psiquiátrica, pero sí podemos llegar a tener anosognosia, que es la incapacidad de reconocer que hay una enfermedad, apraxia, dislexia, crisis convulsivas sensoriales, que es lo que nos puede llegar a confundir, desorientación en espacio y confusión derecha e izquierda, y las cuadrantopsias homónimas inferiores. Acá observamos entonces los síntomas al nivel del lóbulo parietal, el síndrome de Gershman principalmente, que va a producir discalculia, disgrafia, la desorientación a nivel derecha e izquierda, los trastornos sensitivos, alteraciones en la sensibilidad, etc. Cuando hay una lesión a nivel del cerebelo, vamos a tener cefalea occipital, hipertensión endocraniana precoz con riesgo de enclavamiento, vómitos sin náuseas y síndrome cerebeloso sobre todo. Cuando hay alteraciones a nivel esfenoidal, vamos a tener cefaleas frontales, las crisis del lóbulo temporal también con crisis uncinadas, principalmente las paresias oculomotoras y las diplopías. A nivel del agujero occipital vamos a tener vértigo, cefalea nucal, la asteriognosia, y los principales tumores que lo producen tienen que ver con los meningiomas, los neurinomas, los schwannomas y los cordomas. A nivel del tronco cerebral va a haber paresia oculomotora, signos piramidales, signos cerebelosos y ausencia de cefalea, pero sí va a haber hipertensión craneana precoz. En la base del cráneo vamos a tener parálisis de los pares craneales, epilepsia del lóbulo temporal, las compresiones del tronco cerebral, obstrucciones nasales y tubáricas, rinorrea hemorrágica, y cuando hay masas intranasales o en oído externo vamos a tener también los síntomas a ese nivel. Acá vamos a ver algunas imágenes de glioblastomas, por ejemplo.
Metástasis intraparenquimatosas, que las observamos acá en el lóbulo occipital, principalmente ven estas lesiones. Desplazamiento de la línea media por el tumor. Deslizamiento del parénquima cerebral por el tumor. Ven acá que la línea media también se desplaza. Como sabemos, el cerebro tiene capacidad elástica hasta un punto porque el cráneo lo contiene, entonces cuando ya por contención del cráneo el cerebro no puede estirarse más, vamos a tener dificultades y los síntomas. Los adenomas de hipófisis también pueden producir sintomatología, principalmente tiene que ver con las compresiones del quiasma, van a dar síntomas a nivel de voluntad, de memoria, van a dar sintomatología también a nivel ocular en el campo visual principalmente. Este es un tumor que es frecuente dentro de todo, es el 20% de los tumores gliales y se va a producir en el lóbulo frontal y temporal, por ende nos interesa mucho por la sintomatología, que es el oligodendroglioma. Acá tenemos además otras complicaciones, como por ejemplo las hemorragias y las calcificaciones de un ependimoma. El realce en anillo tras la administración de contraste, por eso las resonancias que vamos a pedir son con contraste en este caso. Acá vemos otro tipo de lesiones, los astrocitomas y las gliomatosis. Acá vamos a observar un tumor en el pedúnculo cerebeloso derecho que da una lesión de tipo quística, como en coma, acá lo ven como la hiperintensidad en forma de coma. Este tumor, que es el astrocitoma anaplásico, es un tumor de alto grado con grandes sintomatologías a nivel frontal y temporal principalmente. Vamos a hacer el diagnóstico entonces por tomografía, por resonancia con contraste. En el caso este del astrocitoma, vamos a encontrar tumores que son poco circunscriptos. Acá vemos el meningioma, que va a ser un tumor de las meninges y que va a aparecer en la infancia y las lesiones suelen ser múltiples. Acá observamos un astrocitoma, en este caso un paciente con trastornos mentales y cambios de la conducta. En la resonancia vemos la lesión hiperintensa, bilateral, asimétrica, con agrandamiento de los tálamos. Acá vemos un glioma coroide del tercer ventrículo. Esta mujer tenía problemas cognitivos, cambios en la personalidad y pérdida de peso. Y como les contaba en la sección de neuropsiquiatría, a veces los tumores pueden presentarse en otros órganos y ser una manifestación paraneoplásica, como era en el caso de esta mujer que presentó la encefalitis límbica por un síndrome paraneoplásico de un tumor de células pequeñas en pulmón. Ya este caso clínico lo hemos observado. Vemos las lesiones, las hiperintensidades, principalmente en el área límbica. Por ende, vamos a terminar diciendo que los tumores cerebrales se presentan con síntomas psíquicos en un alto porcentaje, que es importante que conozcamos los síndromes topográficos para poder hacer un diagnóstico presuntivo y acertado, y que es fundamental trabajar en equipo para poder derivar a tiempo. Muchas gracias por su atención y espero que les sirva.